La revolución silenciosa, agricultura y ganadería como cimiento del mundo nuevo. La historia humana es un vasto océano, pero pocas corrientes han tenido la fuerza de la revolución neolítica. No fue una guerra ni la conquista de un imperio, sino un cambio aparentemente simple en la obtención de alimentos que reconfiguró por completo nuestra especie. Este capítulo se adentra en el corazón de esa transformación, la domesticación de plantas y animales. Exploraremos cómo la humanidad pasó de ser un pasajero en el ecosistema a convertirse en su ingeniero, un acto de creación y control que nos dio el mundo que hoy conocemos, con todas sus luces y sombras. Este no es solo el relato del nacimiento del pan y la leche, sino el del nacimiento de una nueva forma de ser humano. El mundo antes del alba agrícola, antes del neolítico, la humanidad vivía en un estado de movimiento perpetuo. Durante cientos de miles de años, el Homo sapiens fue un cazador-recolector. La existencia se regía por las estaciones y la migración de los animales. Los grupos humanos eran pequeños, clanes familiares extensos que rara vez superaban unas pocas decenas de individuos. Su conocimiento del entorno era profundo y enciclopédico, pero su capacidad para alterarlo era mínima. Eran una parte más del tapiz natural, no sus tejedores. La vida nómada, una existencia de inmediatez. La vida nómada era de inmediatez. La preocupación principal era el sustento del día. No existía el concepto de acumulación a largo plazo, pues cualquier excedente era una carga imposible de transportar. Los glaciares retrocedieron, los patrones de lluvia cambiaron y los paisajes se transformaron. En ciertas regiones, este cambio climático creó condiciones excepcionalmente favorables. Zonas que antes eran estepas áridas se convirtieron en praderas cubiertas de gramíneas silvestres, los ancestros salvajes del trigo, la cebada, el centeno y el arroz. Este fue el escenario sobre el que se representaría el primer acto de la revolución. Las posesiones eran mínimas, herramientas de piedra, pieles para abrigarse, quizás algunos adornos personales. La dieta, aunque variada y a menudo nutricionalmente rica, era impredecible. La hambruna era una amenaza constante, una sombra que se cernía sobre cada decisión del clan. El cambio climático como catalizador. Hace aproximadamente 12.000 años, el planeta comenzó a calentarse, marcando el final de la última edad de hielo. El creciente fértil, el laboratorio primigenio. Ningún lugar en la Tierra fue tan propicio para este cambio como el creciente fértil, un arco de tierra húmeda y fértil que se extiende desde el actual Egipto, pasando por el levante mediterráneo, hasta las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia. Esta región era un mosaico de microclimas que albergaba una abundancia sin precedentes de plantas y animales susceptibles de ser domesticados. Fue aquí donde la idea de la agricultura echó raíces por primera vez de manera sistemática. La observación, el primer paso intelectual. La agricultura no fue un invento repentino, fue el resultado de siglos, quizás milenios, de observación. Las mujeres, principalmente encargadas de la recolección, notaron que de las semillas que caían al suelo cerca de los campamentos, brotaban nuevas plantas al año siguiente. Comenzaron a experimentar, a cuidar de estas plantas silvestres, desbrozando la competencia y asegurándose de que recibieran agua. Fue un proceso lento de aprendizaje, una danza de prueba y error con la naturaleza. El trigo y la cebada, los primeros cultivos en el creciente fértil. Las estrellas de este drama botánico fueron el trigo escaña y la cebada silvestre. Estas gramíneas ofrecían granos ricos en carbohidratos, que podían ser cosechados, secados y, crucialmente, almacenados durante los meses de escasez. Este último punto, la capacidad de almacenamiento, fue el verdadero cambio de paradigma. Por primera vez, la humanidad podía asegurarse el alimento para el futuro. La selección artificial, diseñando la naturaleza. Los primeros agricultores comenzaron, quizás sin ser plenamente conscientes de ello, un proceso de selección artificial. Al cosechar, preferían las plantas con las espigas más grandes.
con los granos más fáciles de separar de la cáscara o aquellas cuyos tallos no se rompían con el viento. Al resembrar únicamente las semillas de estas plantas superiores, alteraron fundamentalmente su código genético. En pocas generaciones, las variedades domesticadas eran muy diferentes y mucho más productivas que sus ancestros salvajes. Las herramientas del oficio agrícola, este nuevo modo de vida exigió una nueva caja de herramientas. Las lascas de sílex se afilaron y se engarzaron en mangos de hueso o madera para crear las primeras hoces, utilizadas para segar las espigas. Se desarrollaron palos de cavar para abrir surcos en la tierra y, más tarde, primitivos arados. La piedra pulida, que da nombre al período neolítico, permitió crear hachas más eficaces para talar árboles y despejar terrenos para el cultivo. El impacto global, múltiples focos de invención, aunque el creciente fértil fue el foco más temprano. La agricultura surgió de forma independiente en otras partes del mundo. En las riberas del río Yangtze en China, se domesticó el arroz. En Mesoamérica, el teosinte salvaje fue pacientemente transformado en maíz, acompañado del frijol y la calabaza. En los Andes, la papa y la quinoa se convirtieron en el sustento principal, y en Nueva Guinea, el taro. Cada región domesticó los recursos que tenía a su disposición, demostrando que la revolución neolítica fue una respuesta humana universal a nuevas oportunidades. La domesticación animal, de presa a compañero. Paralelamente a la domesticación de plantas, se desarrolló la ganadería. El proceso probablemente comenzó con una caza selectiva, perdonando a las hembras y a los ejemplares más jóvenes para mantener la población. El primer animal domesticado, sin embargo, no fue para alimento, sino el perro, un compañero de caza descendiente del lobo, hace más de 15.000 años. Pero la verdadera revolución ganadera vendría con los herbívoros. Las cabras y las ovejas. Los primeros rebaños, las cabras y las ovejas, fueron de los primeros animales en ser domesticados para el consumo, hace unos 10.000 años en la región de los Montes Sagros, actual Irán. Eran animales gregarios, relativamente dóciles y con una jerarquía social que los humanos podían cooptar, asumiendo el papel de macho alfa. Controlar un rebaño significaba tener una despensa de carne sobre patas, una fuente de alimento móvil y segura. El cerdo y la vaca, nuevas fuentes de riqueza. Poco después, se domesticaron los cerdos y el ganado vacuno. Los cerdos, omnívoros, eran eficientes convertidores de desperdicios en carne. El ganado vacuno, más grande y exigente, ofrecía no solo una cantidad ingente de carne y cuero, sino que su domesticación abriría la puerta a una segunda revolución de productos. La revolución de los productos secundarios. Inicialmente, los animales se criaban solo por su carne, un producto primario. Sin embargo, pronto se descubrió su enorme potencial para obtener productos renovables, lo que el historiador Andreu Serrat denominó la revolución de los productos secundarios. Se empezó a ordeñar a las cabras y las vacas para obtener leche, queso y yogur. Se esquilaba a las ovejas para obtener lana, creando la base de la industria textil. Su estiércol se convirtió en un fertilizante vital para mantener la productividad de los campos. La fuerza animal, el primer motor no humano. El paso definitivo fue el uso de los animales como fuerza de trabajo. Un buey, un toro castrado y amansado, podía tirar de un arado con una fuerza muy superior a la de varios humanos, permitiendo cultivar extensiones de tierra mucho mayores y más duras. Los asnos y los bueyes se convirtieron en bestias de carga, facilitando el transporte de mercancías y excedentes. Era el primer motor de la historia. El costo biológico, una nueva dieta. El cambio a una dieta agrícola no fue del todo beneficioso, aunque más segura. Era mucho menos variada que la de los cazadores-recolectores. La dependencia de unos pocos cultivos básicos, principalmente cereales, provocó deficiencias nutricionales. Los esqueletos del Neolítico temprano muestran una disminución de la estatura media y un aumento de las enfermedades dentales, caries por los carbohidratos y las anemias.
La proximidad animal y las enfermedades. Vivir en estrecha proximidad con los rebaños tuvo una consecuencia sanitaria terrible, la zoonosis. Muchas de las enfermedades infecciosas más devastadoras de la historia humana, como la viruela, el sarampión o la gripe, son mutaciones de enfermedades animales que saltaron a la especie humana debido a la convivencia constante. Las nuevas aldeas densamente pobladas se convirtieron en caldos de cultivo perfectos para las epidemias. El concepto revolucionario de excedente. Por primera vez en la historia, la sociedad podía producir más comida de la que necesitaba para su consumo inmediato. Este excedente alimentario fue la energía que impulsó todas las innovaciones posteriores. Podía almacenarse para épocas de sequía o malas cosechas, creando un colchón de seguridad, pero, sobre todo, podía usarse para alimentar a personas que no se dedicaban directamente a la producción de alimentos. El nacimiento de la especialización con el excedente. No todos necesitaban ser agricultores. Algunos individuos podían dedicarse a tiempo completo a otras tareas. Nació así el artesano, el alfarero que creaba vasijas para almacenar el grano y el agua, el tejedor que convertía la lana en ropa, el fabricante de herramientas que pulía hachas y afilaba hoces. La sociedad comenzó a estratificarse según la habilidad y la función. La idea de propiedad. Esto es mío. El nomadismo es incompatible con la propiedad privada a gran escala, pero un campo de cultivo, que requiere una inversión de trabajo durante meses, es diferente. Nació así el concepto de propiedad de la tierra. Lo mismo ocurrió con los rebaños. Esta noción de propiedad fue la semilla de la desigualdad social. Algunas familias, por suerte, habilidad o ubicación, acumularon más tierras y animales que otras. La tierra como riqueza y conflicto. Una vez que la tierra se convirtió en la fuente principal de riqueza, también se convirtió en la principal fuente de conflicto. La defensa de las tierras cultivables y los graneros frente a grupos vecinos se volvió primordial. Esto impulsó la necesidad de una clase guerrera organizada y la construcción de las primeras fortificaciones, como los famosos muros de Jericó. La guerra, por primera vez, se libraba por el control de recursos estáticos. La transformación de la estructura familiar. La agricultura también transformó la estructura social y de género. El trabajo pesado del arado y la defensa del territorio tendieron a revalorizar la fuerza física masculina, sentando las bases del patriarcado. La necesidad de tener más manos para trabajar en el campo favoreció un aumento de la natalidad. La familia extensa, atada a una parcela de tierra heredable, se convirtió en la unidad económica fundamental. Una nueva relación con el tiempo y la religión. Los agricultores desarrollaron una nueva concepción del tiempo. Su vida se regía por ciclos anuales de siembra, crecimiento y cosecha. Esto se reflejó en su religión. Los viejos espíritus de animales de la casa fueron reemplazados o complementados por deidades de la fertilidad, el sol, la lluvia y la tierra. Surgieron rituales complejos destinados a asegurar buenas cosechas y la fertilidad de los rebaños, a menudo dirigidos por una nueva clase de especialistas, los sacerdotes. La irreversibilidad del cambio. Una vez que una sociedad adoptaba la agricultura, el regreso era casi imposible. La agricultura, a pesar de sus desventajas, podía sustentar a una densidad de población mucho mayor en un área determinada. Las poblaciones crecieron rápidamente, y ese crecimiento demográfico hizo que la caza y la recolección fueran insuficientes para alimentar a todos. La humanidad había cruzado un umbral sin retorno, un balance complejo. ¿Progreso o trampa? El historiador Yuval Noah Harari ha calificado la revolución agrícola como el mayor fraude de la historia. Argumenta que, para el individuo promedio, la vida se volvió más dura, menos saludable y más laboriosa. Sin embargo, para la especie Homo sapiens en su conjunto,
fue un éxito rotundo. Permitió una expansión demográfica masiva y sentó las bases materiales y sociales para la complejidad que vendría después. La semilla de la civilización, la agricultura y la ganadería no fueron el fin, sino el principio. Crearon un conjunto de condiciones: sedentarismo, excedentes, especialización laboral, propiedad y jerarquía que hicieron posible, y casi inevitable, el siguiente paso en la aventura humana. El excedente de grano almacenado en las aldeas era el imán que atraería a más gente, el combustible que alimentaría los hornos de los artesanos y la riqueza que pagaría a los soldados y burócratas. La semilla de la ciudad y la civilización ya estaba plantada en los campos neolíticos.